A Claudia, porque este ensayo, desde el momento en que se lo entregué, se lo dediqué, porque tanto con ella y el profesor Arturo, pues el profe Ramón Arturo y la tía Cecilia, pues me tienen aún acá y estoy cumpliendo pues un sueño de ser un historiador. Entonces no hay mejor manera que pues, retribuirle con algún trabajo. Bueno, mi trabajo se inspiró también desde la clase de Historia Universal Moderna con la profesora Claudia Avendaño, desde el momento en que estábamos hablando del espacio en la Francia moderna, el espacio de la vida cotidiana, exactamente en la plaza, donde se reúnen las mujeres, los hombres, todas las castas, si es posible llamarlo así, el mercado, los animales y por supuesto la tortura. Me inspiré también desde la lectura de Michel Foucault, Vigilar y Castigar y La Voluntad del Saber, y el texto de Roland Villeneuve, El Museo de los Suplicios, que toma como fundamento explicar la tortura en el transcurso de toda la historia. Y desde allí, pues porque este tema es muy marginal poder tomar fuentes primarias, pero él me las presenta de alguna u otra manera. Igual la imagen también hablaba por sí sola en muchas de las que estamos viendo acá atrás, que son pues como bastante discientes de la tortura, del suplicio, del sadismo y el juicio como tal en el trayecto de la historia. Empecé mi trabajo hablando de la muerte de Demian Raivallac, quien fue el 13º hizo el intento de homicidio matar a Enrique IV y este sí lo logró. Entonces este hombre se caracterizó por ser un estudiante de los jesuitas igual que Castel, y Castel logró pues coronarle una puñalada en la cara a Enrique IV, partiéndole un diente y el labio, y fue sometido a una tortura pública por intento de homicidio y un crimen de lesa majestad contra el padre del reino. Pero Raivallac sí lo logró porque era necesario hacerlo, era un tirano para el pueblo francés, pero el pueblo francés no tomó cartas en el asunto, sino para criticarle el crimen que ellos tanto pedían. Pues fue acusado de parricidio, regicidio y un crimen de lesa majestad. Fue descuartizado por 6 caballos, pues como que era bastante fuerte el señor, porque demoró casi 7 horas el suplicio, y el verdugo Samson, quien también quitó la vida de María Antonieta y de Luis XVI, cortó todos los lugares donde se une el cuerpo para que los caballos jalaran y lo desmembraran. Luego de eso, el pueblo tomó cartas en ese juicio y se dedicó a buscar todos los brazos y los pies y los repartió por todas las plazas de la ciudad francesa, exactamente las de París. Luego lo incineraron aún estando vivo hasta las 11 de la noche, y pues nos dice el maestro Foucault que un perro se echó en la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera y, ahuyentado repetidas veces, volvía allí siempre, pero es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. Pues era un lugar que quedó marcado para la historia, porque Raivallac fue el hombre que logró privar la vida de Enrique IV, el gran tirano, y ya iban 13 personas, o sea que no es como muy diciente que el tipo sea buena gente. Entonces, para poder abordar bien el tema, me enfrasco en mirar lo que plantea Michel Foucault en La Voluntad del Saber, en el capítulo 5, donde habla que el pueblo es quien controla lo que hace el pueblo, pero el pueblo es controlado por una autoridad que no tiene el poder, sino que lo ejerce, y lo ejerce de 2 maneras. Una es la anatomopolítica del cuerpo humano, que es controlar la manera de caminar, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de creer, la manera de escuchar, y de una u otra manera se puede interpretar desde nuestros días como una manera de docilidad y de sumisión. Esto lo plantea Foucault porque nace desde el siglo XVI-XVII, y para el siglo XVIII nace una que de todas maneras ya había tenido eco, y fue el biopoder: controlar la natalidad, la longevidad, las migraciones, el alimento, incluso
la misma salud. Entonces, desde este punto, presento 3 etapas que considero demasiado importantes para tomar sobre los juicios en la Francia moderna, que son un protocolo del interrogatorio y del juicio en París, porque París presenta ante toda Europa un juicio muy diferente. Vemos como en España la Inquisición se encargaba de poner orden, pero en París era la tortura por el boursiquet, que era ingerir 4 pintas de agua para un juicio ordinario, y para un extraordinario eran 8. Este consistía en que se extendía el hombre en un caballete, amarrada las manos con 2 argollas desde la pared, y para sacarle la información que se necesitaba, se le hacían ingerir 4 pintas de agua mientras estaba acostada, lo que llevaba pues al hombre a que tuviera un ahogamiento, y pues por la manera sofocante debía de contar qué era lo que había hecho, por qué lo había hecho, quién lo había mandado, y si no se encontraban cómplices, aún sin saber si estaban o no, era la manera de que confesara. Si era un extraordinario, por obvias razones, se hacía a horas que no debían hacerse los juicios, porque para ellos también tenían las horas que eran las del día. Eso se hacía en la madrugada, y siempre estaban presentes el señor de turno, que denominan este nombre porque era el juez, pero un juez que de una u otra manera era, como dice Roland Villanueva, fanático de la sangre fría y dignos de la execración del género humano. Ellos no entendían que el hombre también necesitaba tener un buen juicio, porque pues, el miedo los atacaba de manera que no podían confesar nada, y para ello se llevaba a cabo en una mazmorra, donde en lugares continuos había un hombre que gritaba como un loco, pero la única opción de que gritara como un loco era que el tipo que tenía en ese momento del juicio hiciera sentir un miedo a ese hombre que se estaba enjuiciando, creyendo que en los lugares posteriores a la mazmorra alguien estaba también siendo torturado más ferozmente, y eso llevara a que el juicio se acelerara. Sin embargo, el señor de turno era pues una persona que, si se permite el término, era un sádico, tenía una ferocidad proverbial, porque incluso invitaba gente para ver torturar. Además de ello, también había un escribano, un forense, que tenía en su mesa la Biblia y hacía que con la mano derecha se jurara que iba a decir solamente la verdad, y él era el que llevaba a cabo cada juicio. También habían 2 cirujanos y un médico, que eran quienes examinaban al hombre y lo ponían en el juicio, y examinaban si era posible estirarlo en el caballete o simplemente leer la sentencia y ejecutarla públicamente. Y últimamente ya estaba quien era el hombre que llevaba el protocolo, el que dictaba qué se hacía, y el verdugo, que era el que trataba violentamente, y era el único que tenía contacto en ese momento con el ajusticiado. De esta manera entonces paso al segundo personaje, uno de los que mejor está expresado por Michel Foucault y Roland Villanueva, que es el verdugo. Toma el verdugo en su función social y en su sustento económico. El verdugo francés de la Edad Moderna, por una ordenanza de 1787, ya no tomaría el nombre de verdugo, sino ejecutor de las sentencias criminales, porque desde la Edad Media vemos que el verdugo es la piedra angular de una sociedad. Nadie se atreve a matar a otro, a atacar la ley de Dios, y fuera de eso es un linaje maldito. El verdugo tiene un oficio que es mirado con desdén. Pero en la Edad Moderna, como ya se había especializado el verdugo, ya quería tener un nombre y una posición social que lo diferenciara del resto de la gente. Siendo maldito, tendría un privilegio. Entonces, como decía, es la piedra angular, es el brazo derecho del reino, es quien lleva a cabo todo, y además tiene un nombre como, aunque suene anacrónico, de empresario. Él no trabaja solo, él le da trabajo a un sinfín de personas. El cadalso no se construye solo, las hojas no se compran solas, y los caballos tampoco se ponen solos. Y un ejemplo muy claro es el de Rayballar. El verdugo no solamente fue Samson, sino que también fue el pueblo. El pueblo prestó 6 caballos para que estiraran a este hombre y lo desmembraran. Entonces, como el verdugo ya tenía un oficio estipulado, tenía trabajo por siempre, era un hombre que estaba siempre dando otro trabajo a los demás. Entonces, por ejemplo, dice Roland Villanueva, por quemar a un hombre le pagaban 9 libras, por aventar las cenizas al aire le pagaban 6 libras, o por ejemplo, por someter o presentar un interrogatorio, 15 libras. Además le pagaba a un cirujano 4 libras, al carretero le pagaba 3 libras,
y si había el caso como el de Ray Bayac de prestar caballos, luego remuneraba esa obra. El verdugo también, pues como había dicho, tiene una vida social bastante amplia, porque pues era una persona que se diferenciaba de los demás, era grande, musculoso, y eso llevaba a que las mujeres lo persiguieran mucho, además porque en el momento del juicio no lo conocían muy bien cómo estaba, pero a la hora de salir él y el enjuiciado eran los protagonistas de un espectáculo total. Además, la manera de vestir del verdugo llama mucho la atención. En la Edad Media conocemos que era una persona común y corriente, es una persona del pueblo que solamente pone la soga o pone la espada, pero en la Edad Moderna no, ya tiene máscara, el 90% de su cuerpo está al desnudo, tiene botas y lo que tiene es en cuero, es decir, pues que es como una figura pública bastante privilegiada para las mujeres, porque incluso Roland Villanueva data de ordenanzas que muestran al verdugo teniendo bastantes relaciones sexuales con las mujeres de mayor abolengo en la ciudad. Entonces, pues el verdugo, en su condición de ser maldito, pues también presentaba una condición de delito para las mujeres, y además de eso, pues enfurecía en bastantes ocasiones a la institución eclesiástica y a los gerentes sociales, porque la función de él no era entretenerse con las mujeres, sino entretener al pueblo y mostrar que él era quien imponía las normas, quien imponía el poder, quien imponía las reglas por medio de la soga, por medio del agua, del humo, porque para un verdugo pues no era lo mismo ahogar con agua que con humo. Entonces eso era la idea, la representación que él daba, porque pues era la figura monumental. Y por último tengo uno de los elementos que pues finaliza ya el trabajo, que es el proceso, la plaza y el teatro que presenta a la sociedad. En París, pues igual que en todos los lugares, ver un muerto pues significa mucho, incluso lo hemos hasta hoy, porque aquí he presentado imágenes como el ajusticiamiento de Saddam Hussein, lo presentaron hasta el momento en que le pusieron la soga en el cuello, cortan la transmisión. Los de ISIS en nuestros días presentan lo hacen todo en vivo, y pues eso demora 10 minutos en darle la vuelta al mundo y ya hay millones de visitas mostrando cómo botan la cabeza, cómo le acaban la vida a otro ser humano. Entonces eso no fue tampoco pues como algo que descreste mucho. Sin embargo, es muy importante tocar esto, porque en París había una situación muy importante, un ajusticiamiento se estaba haciendo en la capital del reino. París era la capital del reino, donde se vivían las mayores personas, las personas más prestantes, y eran las que primero alquilaban un balcón, porque tenemos que tener en cuenta que la sociedad parisina ya tenía pisos elevados donde se alquilaban, no solamente era el dueño de la casa que se sentaba a primera hora en el balcón, sino que eran personas que estaban pagando para ver un juicio, personas que estaban llevando licor, personas de la clase alta bebían licores de clase alta en los balcones de clase alta, pero las personas de clase baja también lo hacían. Entonces esto también enfurecía a la iglesia y enfurecía al gerente, porque es que eso no era un espectáculo, eso no es un show para uno decir, ay, vamos a ver cómo matan. No, simplemente la sociedad lo toma así. Estos elementos que se presentaban a la hora de procesar un juicio punitivo, lo único que presentaban era ejemplificar al sector social, ejemplificar de que eso no se hace y de qué manera va a terminar un transgresor, de qué manera va a terminar alguien que ataca la ley que dicta el rey o la ley que dicta Dios. Entonces era muy sencillo ver que en la plaza se estaban juntando muchas ideas de modos exóticos de vivir en medio de un juicio, y lo planteaba Roland Villanueva, que habían personas que tenían hasta relaciones sexuales detrás de las casas mientras se tenía un juicio. Por supuesto, toda la ley estaba puesta en ese momento en la plaza, y el sector que rodeaba a ella ya no tenía ley, entonces se presentaban atracos, se presentaban otros crímenes, y era el momento donde la ley se veía como entorpecida, porque tenían que correr a solucionar un delito que se estaba gestando en otro lugar, mientras se dejaba solo el proceso punitivo, que fue lo que llevó en el juicio de Ray Bayac, que lo retomo otra vez, a que la gente tomara cartas en el asunto y se metiera a ayudar a matar al hombre. Entonces, este momento del proceso penal presenta también un episodio
que es el que vemos casi siempre en las películas ya de nuestros días, que es el proceso de llevar al sentenciado en una carroza, de bajarlo, pero uno cree que pues es muy, muy cineasta, pero realmente lo plantean muchas de las cartas, de las ordenanzas, de las custodias que tenía Roland Villanueva en su texto, y entonces eran similares en el transcurso de la historia, desde la era clásica hasta la era contemporánea que él trata, es lo mismo. Siempre se presenta a la gente esperando a que el verdugo salga de la mazmorra, la gente tira escupitajos, tira residuos de comida, cosas podridas al hombre que está sometido, y el verdugo pues simplemente tiene que tomar el ejemplo de la representación, que es lo que tanto plantea Michel Foucault en La voluntad del saber. Ejemplificar significa dar representación, más que dolor es representación. También lo hace el texto medieval, con ese es que se puede dar cuenta uno de un proceso penal y de la rudimentaria manera de trabajar de un verdugo, que es la hija del verdugo exactamente, donde cuentan cómo el sector público ataca de una u otra manera por el mal proceso al hijo del verdugo. Entonces, el espectáculo que lleva la teatralidad también se compone de un elemento. La sociedad también se ve afectada muchas veces por transgresores, y la sociedad hace las veces de verdugo, porque es matar para poder vivir, como lo dice Foucault en Vigilar y Castigar. Matar para poder vivir necesita pues una sociedad tener de una u otra manera unas leyes que ellos mismos impongan, es colaborarle y ser el brazo derecho del rey en algunos momentos. Entonces ellos, cuando se ven afectados por sus intereses, sean económicos, sean sociales, sean religiosos, sean políticos, ellos actúan de alguna u otra manera, matando al hombre, al transgresor, desapareciéndolo en cualquiera de esas circunstancias, con tal de restablecer el orden, que es lo que importa, porque lo que se necesita para una sociedad como la de París es vivir y convivir, no se necesita más nada. Si se sabe convivir y si se sabe vivir, se sabe tener un estatus económico, se sabe representar la ley, se sabe tener la ley, se sabe tener a Dios, que es en este caso tener la institución sagrada. Entonces, por eso pues digo que el teatro no sería teatro sin audiencia, y la audiencia son los hombres que en este momento buscan el orden. Y en mis conclusiones termino diciendo: el mundo parisense está ordenado de manera que perdiera la órbita del resto de Francia a la hora de interrogar, enjuiciar, condenar y ejecutar. En el interrogatorio se buscaba saber a ciencia cierta qué y quién estuvo tras el crimen o delito. En el caso de ser un grupo, empezaban a identificar los fugitivos. Además, la ciudad se apoya de la piedra angular a la hora de ejecutar. Habló el verdugo, un integrante omnipresente en cada tramo del proceso interrogatorio a justiciamiento público. Este contaba con un selecto grupo de trabajadores y en el mayor de los casos un público expectante que hacía las veces de audiencia, sea sádica o misericordiosa, en pocos casos. Todos juntos, el pueblo y los gerentes, que eran la mano derecha del monarca, buscaban un mismo fin: acabar con el desorden social y asimismo con los hombres que lo hacían. Entonces, París en el marco de la Edad Moderna presentó un caso diferente a la hora de imponer un orden social. Sí, en absoluto. Pues muchos territorios como España, por citar un ejemplo, donde la Inquisición se extendió desde 1478 hasta 1825 aproximadamente, fue la institución buscadora del orden y la potestad monárquica del reino de Aragón unido con el de Castilla, acusando en gran volumen al hombre por asuntos de la transgresión a la ley, tanto civil como religiosa. En cambio, París marchó de la mano del juicio con la ayuda de Corsegui. Además, fue instituido el interrogatorio como un arma elemental. Incluso se implantaron leyes para realizarlo, y en esas mismas circunstancias para beneficiar al reo en caso de equivocación, mientras que España dejaba que el fuego de la hoguera recatara todo. Es decir, si sobrían a las llamas, por poner un ejemplo, es bruja, pero si su cuerpo se incineraba, ni modo, se quemó. Pero París, al igual que Francia, gozó de leyes para el acto punitivo que para el siglo XVIII fueron el eco que iluminó, por ejemplo, a Cesare Beccaria con el delito y el tratado de las penas, y a Rousseau para crear un contrato social. Y desde luego, la revolución de 1789 fue decayendo por la famosa era del terror. Finalmente dejó claro que París, como escenario central de Francia, fue un brazo fundamental para realizar los juicios y las ejecuciones, con un índice de efectividad a la hora de reordenar la sociedad, ejemplificando y reordenando con un estado de policía. Muchas gracias.